Buenos días. Buen día. ¿Va tarde Europa tomando medidas contra Israel? Ha costado mucho. Y la verdad es que lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo, es una tragedia de proporciones gigantescas y un escándalo desde el punto de vista del derecho internacional y de los derechos humanos. Es un primer movimiento y tenemos que seguir adelante, lógicamente, pero es verdad que conseguir unanimidad está costando mucho. Claro, es que vicepresidenta Josep Borrell en febrero del 24 decía hay que replantearnos las relaciones. Hace más de un año, 53.000 muertos, 14.000 niños en riesgo de desnutrición, la masacre del territorio, frivolidades como la Riviera de Gaza. ¿Cómo puede ser que cueste tanto, que vaya tan lenta Europa? La acción exterior, la política exterior, requiere unanimidad en la toma de decisiones, en las sanciones, las posiciones, probablemente por interpretaciones de las relaciones históricas de algunos de los Estados miembros con Israel, han dificultado enormemente. Y efectivamente, el anterior alto representante, Josep Borrell, hace mucho tiempo que viene reclamando que se activen todos los resortes posibles de acción exterior para poder generar presión sobre Israel. Y hemos visto cómo, a pesar de los avances que ha habido, la presión desde el exterior sobre Israel, ayer mismo, desde el gobierno israelí se decía que la presión exterior no iba a cambiar la posición que tenían adoptada, y cómo hace apenas 10 días se cuestionaba desde el gobierno israelí algo que viene siendo norma aplicable en todos los territorios y que requiere un respeto máximo, que es que la ayuda humanitaria sea repartida con todas las garantías. Se está haciendo uso de la ayuda humanitaria como un elemento de chantaje y presión, pero el colmo adicional que vivimos en estas últimas semanas es que además se impedía el acceso a Naciones Unidas y se pretendía contratar o decir que el propio ejército israelí sería el que en su caso pudiera distribuir esto entre una población absolutamente depauperada, desesperada y viviendo unas condiciones indignas. Ante esta descripción, ¿usted diría que es un genocidio lo que está ocurriendo en Gaza? Yo creo que lo que estamos viviendo tiene pocos precedentes y ciertamente lo que estamos viviendo, si no lo es, se parece mucho a un genocidio. Cuando nos pregunten qué hicimos, ¿qué hizo Europa? Efectivamente. ¿Qué responderemos? Yo creo que ese es uno de los grandes interrogantes que desgraciadamente con retraso, pero ha permitido el activar todos los resortes dentro de la Unión Europea. Cuando nos pregunten qué ha pasado, cómo podemos defender los derechos humanos de unas personas y no de otras, cómo podemos mirar para otro lado en un uso tan desproporcionado de la violencia contra un pueblo que tiene una autoridad legítima, la Autoridad Nacional Palestina, que ha venido precisamente trabajando para evitar el terrorismo en su territorio y que lógicamente defiende a su pueblo. ¿Comparte una cierta sensación de impotencia de Europa, no solo con la guerra de Gaza, que también desde la llegada de Donald Trump? Porque parece que ahora los asuntos se dirimen Donald Trump de manera unilateral con Ucrania, con Putin, con Netanyahu. ¿Queda fuera de juego Europa ante todo esto? Europa tiene por delante la necesidad, yo diría, no solamente la oportunidad, la necesidad de consolidar el proyecto europeo. Un proyecto que requiere más unión en seguridad y defensa, más unión en capitales, en inversiones, en energía, más trabajar sobre la base de una voluntad y una defensa de los intereses comunes que no sobre la base de una coordinación nacional, que es importante. La coordinación entre los gobiernos nacionales es importante, pero evidentemente es insuficiente en muchas de las cuestiones de política doméstica, de política dentro del territorio europeo, pero sobre todo dentro de la política exterior. ¿Ahora mismo Estados Unidos es aliado o es una amenaza para estos valores, para esta Unión Europea que está describiendo? Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido un aliado y que ciertamente sigue teniendo unas relaciones muy importantes desde el punto de vista económico, cultural, entre los pueblos europeos y los pueblos de Estados Unidos, el pueblo americano, está activando una política exterior no particularmente amistosa. Evidentemente hay que prestar atención al detalle de lo que dice el presidente, pero yo creo que tenemos que conseguir que Europa defienda sus intereses no solamente como reacción a lo que pueda proponer la Casa Blanca, sino con carácter general. Y los intereses de Europa pasan por la defensa del multilateralismo, del respeto a las reglas de derecho, de la defensa
de nuestra actividad económica, intelectual, comercial, con respecto a los demás estados soberanos que forman parte de Naciones Unidas y no sucumbir a una presión unilateral por parte de la Casa Blanca. ¿Qué armas tiene Europa? Europa yo creo que tiene más armas de las que parece. Europa es fuerte desde el punto de vista de su actividad económica, del interés para participar en sus mercados, de la propuesta de generar innovación, tecnología, soluciones, también de defender la democracia y los derechos fundamentales y, obviamente, con respecto a la relación bilateral frente a Estados Unidos, si bien no queremos escalar ningún tipo de conflicto, también debemos medir bien hasta qué punto, en su caso, si se produjeran una presión tarifaria, una presión en las reglas comerciales, habría que hacer un análisis de dónde y qué importamos de Estados Unidos y cómo lo tratamos en el supuesto de que se activaran herramientas comerciales contra los intereses europeos. ¿Estamos más cerca de ese escenario, de tener que contraatacar a los aranceles o de llegar a un acuerdo comercial como el que ha llegado con el Reino Unido, por ejemplo? Yo creo que estamos en un periodo de entendimiento de qué es lo que significa lo que está queriendo reivindicar Estados Unidos, pero al mismo tiempo de fortaleciendo la capacidad de respuesta interna. Es decir, ninguno de los dos escenarios está claro todavía en el horizonte. Sí sabemos que hay otros muchos países con los que con los que Europa debe fortalecer su relación, al margen de cuál sea el posicionamiento de Estados Unidos, y sí que tenemos que escuchar cualquier interpretación que pueda permitirnos entender cuáles son los problemas que siente Estados Unidos en su relación con Europa, y si no los compartimos, activar una respuesta si Estados Unidos, transcurridos esos 90 días que dijo darse para poder conversar con los distintos socios, mantuviera una posición como la que anunció a principios de abril. Entre estos países, entre estos mercados, ya se ha citado la India, se ha citado el Mercosur, se ha citado China. ¿Es China un aliado fiable o nos puede pasar como con Rusia? Yo creo que China tiene, como todos los países, claroscuros. Creo que China es un actor económico importantísimo. Creo que China ha hecho avances importantes también en el seno de Naciones Unidas. Creo que China es un país con el que, por su capacidad productiva, por el volumen de personas, el número de personas que habitan en China, debemos mantener las líneas abiertas, y obviamente China también hay que tratarla reivindicando el respeto a los derechos humanos, el respeto a la paz o el respeto a unas reglas comerciales que reflejen los costes reales y que no inunden con productos subsidiados un mercado europeo que necesita también que su industria tenga la capacidad de seguir avanzando, de seguir mejorando, de seguir reinvirtiendo en innovación. Por tanto, China tiene muchos motivos por los que poder reivindicar un papel clave en cualquier colaboración bilateral o multilateral, pero también, lógicamente, tiene algunas herramientas de transparencia, de seguimiento en el respeto a los derechos humanos, en los que la Unión Europea se mantiene activa y firme. No debe estar contento Xi Jinping con esta tasa de 2 euros a las compras de Shein, de Temu, que se está planteando Europa, precisamente. Bueno, yo creo que Xi Jinping, como todo el gobierno chino, está evidentemente pendiente de qué es lo que hace Europa y cómo de compatible interpretan que es con respecto a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Y, lógicamente, si ellos consideraran que estamos tomando medidas unilaterales, presentarían una queja ante la Organización Mundial de Comercio, y si consideran que han de dar explicaciones o que las que han dado son suficientes, pues reivindicarían que la Unión Europea respetara esas reglas. Hoy por hoy yo creo que lo que estamos haciendo es reflejar costes directos y costes indirectos que no siempre quedan claros desde el punto de vista de cuáles son los elementos de subsidio, los elementos de apoyo que puedan distorsionar la producción industrial en Europa, con un respeto muy importante a reglas de protección de los trabajadores, de protección del medio ambiente, y nuestra obligación como europeos, como instituciones europeas, es precisamente garantizar que esa industria que respeta estándares elevados
cuente con un respeto equivalente por parte de aquellos importadores, por parte de aquellos que tienen interés en participar en nuestro mercado interior, que es enormemente exigente. Los consumidores europeos son exigentes, la industria europea cumple con las reglas exigentes desde el punto de vista comercial y social, y queremos que aquellos que tengan interés en participar en nuestro mercado, ya sea en los servicios digitales, ya sea en la entrada de productos industriales de todo tipo, también respeten las reglas de nuestro mercado. Asumiendo los argumentos, ¿no teme que pueda provocar otra guerra comercial? Que China diga 2 euros por cada compra, pues de repente yo voy a cobrar, me lo invento, alguna exportación europea, no sé cuánto. Yo creo que lo que refleja tu pregunta es que en realidad vivimos en un mundo cada vez más complejo, muy abierto, donde hay muchos países que están intentando hacer progresar a su sociedad, industrializar su economía y juegan con los distintos elementos que consideran que les puede dar una posición de fuerza mayor. Es decir, que en realidad necesitamos un mundo basado en reglas para entendernos bien y para poder comprender de forma transparente qué es lo que estamos haciendo, respetando los intereses legítimos de cada uno de nuestros países y evitar esa cascada de contramedidas, de tarifas, de limitaciones, de barreras a un comercio que si no atiende bien, que si no puede seguir de cerca los desequilibrios que puedan llegar a producirse entre la producción, la demanda, la oferta, el acceso a las materias primas, nos llevaría a todos a una guerra total, a una guerra absoluta. O sea que yo diría que al contrario, son argumentos para pensar que lo mejor es entenderse, hablar de forma oficial alrededor de una mesa en el contexto de Naciones Unidas o de las relaciones bilaterales, o hablar de forma oficiosa, técnica, pero que nos permita saber dónde estamos cada cual, dónde identificamos nuestros problemas y cómo nos respetamos y nos exigimos respeto mutuo. Antes me citaba también los productos digitales, cada vez con más peso. En este marco de relación, de hablar, de encontrar consensos, retirar las multas a compañías como Meta, Google, etcétera, etcétera, ¿puede entrar dentro de las negociaciones con Donald Trump para frenar la guerra comercial? Absolutamente no, por una razón muy sencilla, a la que acabo de aludir también. Nosotros queremos que quien tenga interés en participar en el mercado, quien tenga interés en acceder a los consumidores industriales, individuales, europeos, respete nuestras reglas. Es decir, estamos aplicando las normas que permitan un buen funcionamiento del mercado, que pueda haber nuevos desarrolladores de servicios digitales que puedan competir con los que están proporcionándolos hoy y que a los consumidores tengan dónde elegir. Por tanto, estamos hablando de aplicar la legislación europea para aquellos que quieran participar en los mercados europeos. Los mercados europeos proporcionan alrededor del 30-33% de los beneficios de las grandes plataformas digitales americanas. Por tanto, es una parte muy importante de lo que representa su actividad. Está bien, es perfecto, lo han hecho estupendamente bien, por eso han ido conquistando espacio en los mercados globales, pero lógicamente nosotros, como responsables de la protección de los consumidores europeos, como responsables del buen funcionamiento de los mercados digitales en nuestro continente, tenemos la obligación de aplicar una norma que precisamente lo que quería era no poner multas, sino asegurar que los consumidores seguían teniendo opciones y que no había riesgo de que se acabaran de consolidar posiciones de dominio que impidieran que nuevos operadores aparecieran en el horizonte. Por ejemplo, que Booking impusiera condiciones abusivas a los hoteles diciendo que no podían ofertar por debajo del precio que se ofertara en Booking. Afortunadamente, gracias a la regulación europea, hoy eso no es posible. Hoy tienen que respetar el que los hoteleros puedan proporcionar ofertas mejores que las que canalizan a través de esta plataforma digital, o que cuando compramos un aparato electrónico podamos conseguir un navegador diferente al que nos instala de serie el titular de ese aparato electrónico. Todo esto es protección del consumidor, garantía de alternativas en los mercados digitales, que se deriva de una legislación que es pionera en el marco europeo y que otros países están copiando. Así que no puede entrar dentro de la negociación que haya un tercero que pretenda decirnos que no podemos proteger a nuestros consumidores o que no podemos garantizar el que haya alternativas dentro de nuestro mercado. ¿Y estas multas, sanciones se cobran? Porque revisando, en los últimos años hemos puesto más de 10.000 millones de euros en sanciones a estas compañías. ¿De estos más de 10.000,
¿Cuántos están en las arcas europeas actualmente? Las multas se cobran, pero no solamente las multas se cobran, sino que precisamente porque los tiempos que necesitamos para poder garantizar procedimientos sancionadores que respeten todos los derechos y que cuenten con pruebas suficientes como para poder acabar sancionando a esa empresa, que además acabará recurriendo, es decir, que pasa mucho tiempo desde que se produce la infracción hasta que finalmente son cobradas, y en ese tiempo puede haber cambiado mucho el horizonte de los servicios digitales y tener una nueva propuesta que ya haga inútil el que se haya detectado ese incumplimiento, le llevó a la Unión Europea a pensar que era importante con una regulación que de antemano nos dijera qué podían y qué no podían hacer, en lugar de esperar a detectar qué posibles infracciones, qué posibles limitaciones de los derechos de los consumidores se acababan contrastando una vez que se había producido ese abuso. Y yo creo que este es el gran secreto de esa legislación que me molesta tanto, que sabemos de antemano qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer, porque no se trata tanto de cobrar multas, sino de que los consumidores, de que los nuevos desarrolladores, de que la gente creativa que pueda ofrecer servicios digitales tenga la oportunidad de hacerlo sin esperar a que dentro de no sé cuántos años alguien acabe sancionando a una gran tecnológica porque está abusando de su posición en el mercado. En esta conversación está citando mucho los estándares, los valores europeos. En materia medioambiental hemos dado pasos atrás. Pienso, por ejemplo, en los agricultores. Para calmar las protestas dijimos, bueno, la Agenda Verde vamos a ir un poquito a revisarla. ¿Estamos dando pasos atrás en esta materia, vicepresidenta? Yo creo que estamos viviendo un momento de cambio, de tensión, en el que algunos piensan que las cosas están cambiando tan deprisa que a lo mejor el responsable de ese cambio, el responsable de esas dificultades adicionales, está vinculado a una agenda verde. Y puede haber una tentación fuerte de que alguien piense que eliminando esa agenda verde se resuelven los problemas. Honestamente, creo que no hay nada más ingenuo que pensar que eliminando la agenda verde se resuelva algún problema. Por tanto, respuesta corta. Creo que debemos defender una agenda verde con unos objetivos que nos marcamos en la legislatura anterior precisamente porque sabíamos que el planeta, el sistema climático, los límites en el acceso a recursos nos pueden generar enormes dificultades y que en esta legislatura tenemos que hacer todo lo posible porque conseguir esos objetivos sea posible de la forma más sencilla. ¿Hay presión para cambiarlos? Seguro. ¿Estamos aquí para garantizar que no se cambie? También. ¿Debemos aceptar con humildad que en determinados momentos podemos identificar caminos más sencillos para conseguir los mismos objetivos? También. En el punto de mira están también las renovables. Por lo menos en España el Partido Popular está utilizando el gran apagón para decir es que nos hemos pasado, hemos ido demasiado lejos. ¿Teme que esto se extienda también en Europa? ¿Tiene sentido que haya que reforzar la red eléctrica española para poder absorber más renovables? Yo creo que hay que ser cautos para poder esperar o deber esperar, tener que esperar a ver qué es lo que nos dicen de este apagón que lógicamente nos va a permitir extraer lecciones aplicables para todos los sistemas eléctricos europeos. Pero hay tres cosas que son muy importantes y que ocurra lo que ocurra, tienen sentido. Primero, cuanto más interconectado, más amplio es un sistema eléctrico, más fácil es diluir cualquier alteración y más fácil es recuperar el buen funcionamiento si se produce cualquier tipo de alteración. Lo segundo es que estamos en un cambio importante en el que necesitamos gestionar la red de forma diferente, el sistema eléctrico de forma diferente y necesitamos contar con almacenamiento. Y lo tercero es que sea lo que sea que resulte necesario para mejorar ese sistema, un sistema renovable es más barato, más asequible y nos reduce la dependencia del exterior. ¿Igual de fiable? Por supuesto que igual de fiable. Igual de fiable si se gestiona para poder garantizar esa fiabilidad. Y yo creo que es precisamente lo que en estos momentos estamos intentando determinar. ¿Hay capacidad para mejorar ese sistema? ¿Se produjo por cualquier otra causa que tenemos que identificar, que no teníamos suficientemente identificada? Pero me parece que el pensar que podemos volver a una dependencia de los combustibles fósiles o a un sistema de más fácil gestión porque solamente contábamos con grandes plantas en lugar de con muchas plantas diversas, tiene muchas más dificultades desde el punto de vista económico, muchas más dificultades desde el punto de vista de la seguridad de suministro y de la seguridad energética de cualquiera de nuestros
países europeos. Tenemos que ir terminando, que tiene una agenda intensa, pero déjeme que le pregunte por la gestión de la Dana, porque el Partido Popular estuvo intentando incluso boicotear su nombramiento como comisaria precisamente porque la señalaban por esta catástrofe que vivimos. No sé si le reconforta un poco ver cómo va avanzando la instrucción de Catarroja, ver cómo la juez está señalando a la Generalitat Valenciana como la responsable de lo que ocurrió aquel fatídico día. Yo creo que hay que ser muy respetuosos primero con las personas. Creo que la situación que se vivió fue una situación terrible que todavía genera mucho sufrimiento y que todavía requiere una inversión, un esfuerzo muy importante para poder paliar los efectos de aquella gran catástrofe. La semana pasada tuve ocasión de verme con las asociaciones de víctimas y fue muy emotivo y muy triste, y me parece que este es el primer mensaje. La segunda es que hay que respetar, obviamente, a los tribunales. Creo que la jueza está trabajando sobre una hipótesis o sobre una realidad que es muy clara, que es lo que determina nuestra legislación, y es que ante cualquier supuesto de protección civil, evidentemente hay que contar con toda la información, pero hay un mando único, porque es un principio importantísimo a la hora de tener una capacidad coordinada de respuesta. Y a partir de ahí quisiera ser respetuosa con lo que están haciendo los tribunales, respetuosa con las víctimas, con las que me parece que es importante no solamente dar muestras de solidaridad con palabras, sino también con la capacidad de recuperación sobre el terreno en lo que está ocurriendo, y evitar ruido como el que, en efecto, hemos vivido de manera no solamente poco prudente, sino poco acertada y poco ajustada a la realidad en los últimos meses. ¿A usted le dolió el uso partidista que se hizo? Me dolió profundamente lo que vivimos. Yo llevo más de 20 años de mi vida trabajando en cambio climático, subrayando la importancia de hacer caso a la ciencia, preparándonos para generar resiliencia, capacidad de adaptación, alarma temprana. Sabíamos que en Valencia se había habido un primer episodio con el nuevo gobierno de la Generalitat sorprendente, que era eliminar esa capacidad de reacción rápida y cuestionar permanentemente, cosa que estamos viendo en muchos grupos sociales y en algunos partidos políticos, desgraciadamente, cuestionar el valor de la ciencia, del conocimiento, de los servicios de meteorología. Yo recuerdo a los meteorólogos de la EMET desconcertados cuando descolgaban el teléfono y recibían insultos, contando mentiras, esparciendo bulos, y eso resta después credibilidad a los mensajes. Creo que actuaron bien, los profesionales actuaron bien. Creo que, con independencia de que los profesionales de AEMET o de la Confederación actuaran bien, el drama que supone ver que un país que tiene las capacidades, los conocimientos para poder generar esas alertas, para evitar que contra las tormentas o contra las inundaciones, contra la lluvia, es muy difícil luchar, pero generar una capacidad de alerta que permita proteger a la población no es tan complicado, y sin embargo vivimos, como digo, una gran tragedia que sí me dolió. Vicepresidenta Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, gracias de verdad por acompañarnos en este especial aquí Cataluña desde el Parlamento Europeo, y suerte con tantos retos, que son muchos. Pues muchísimas gracias y bienvenidos siempre a esta casa europea. Es maravillosa, ¿eh? Sí. Estos platós, aquí se está de lujo, echará poco de menos España. Un abrazo. Un abrazo.